Parecía perfecta. Encantadora, entregada, intocable. Hasta que empezaron los trayectos en taxi, las reuniones a escondidas y las mentiras, y descubrí que mi vida entera también era una farsa. Esto no es solo una historia de traición, es un viaje a través de una red de secretos que te hará dudar de todo. ¿Alguna vez has tenido esa sensación rara en el estómago, como si algo no cuadrara, pero no sabes explicar por qué? Eso me pasó a mí durante meses. Pensé que era el estrés del trabajo, las facturas, la rutina, lo típico. Resultó ser otra cosa. Algo que iba sentado en el asiento del copiloto de un taxi blanco que había visto cientos de veces. Me llamo Daniel, tengo 34 años y tengo un pequeño taller de reparación de ordenadores. Mi mujer, Clara, trabaja como asistente personal en una agencia de marketing del centro. No tenemos hijos, solo una hipoteca y un Golden Retriever que, hasta hace poco, parecía quererla más a ella que a mí. Todo empezó con sus viajes diarios. A Clara nunca le gustó conducir, decía que le ponía nerviosa, así que empezó a usar siempre el mismo taxista para ir al trabajo. No le di importancia. ¿Por qué iba a hacerlo? Era solo el conductor, un hombre de mediana edad, con una sonrisa tranquila, que tocaba el claxon 2 veces a las 8:15 cada mañana, como un reloj. Pero las cosas empezaron a cambiar. Ella empezó a vestirse de otro modo, no llamativo, pero sí, estudiado. Perfume nuevo. Un pintalabios que, según dijo, estaba en oferta. Jornadas más largas. Más excusas. Hoy el equipo se ha retrasado, cariño. El tráfico estaba imposible. Llegaba a casa cansada, irritable, a veces discutiendo por tonterías, como si no hubiera doblado bien las toallas. Una noche le dije en tono de broma: ese taxista ya es casi de la familia. Se rió, demasiado alto, demasiado falso, y respondió: no digas tonterías, Dani. Solo hace su trabajo. Pero vi el destello en sus ojos. El mismo que puso una vez cuando rompió el jarrón de su madre y echó la culpa al viento. Pasaron las semanas. Los trayectos se alargaban. Un día mencionó que iba a tomar un café con una compañera del trabajo. Curiosamente, la oficina de su agencia está justo enfrente de una cafetería donde suelo reparar el wifi. Aquel día pasé por allí. Su compañera no existía. Ahí llegó la primera duda real. No una sospecha, una certeza de que algo no encajaba. Pero no la enfrenté. Aún no. Porque, en el fondo, quería creer que me equivocaba. Que mi matrimonio no se estaba yendo poco a poco, en el asiento trasero de un taxi. Hasta que, una tarde de lluvia, vi ese mismo taxi aparcado a 2 calles de casa, motor apagado, luces tenues. Y Clara todavía no había vuelto. Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Esa noche lluviosa sigue repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado. Recuerdo estar allí, bajo la farola que parpadeaba, con el paraguas en la mano, mirando aquel mismo taxi blanco aparcado en silencio. El asiento del conductor estaba vacío, o eso creí. Me acerqué despacio. El corazón me latía tan fuerte que temí que resonara por toda la calle. Entonces lo vi, el tenue brillo de una pantalla de móvil dentro del coche. Y, junto a ella, el bolso de Clara. El mismo que había perdido la semana anterior. Mi primera reacción fue negarlo. Quizá lo olvidó allí por casualidad. Tal vez había cogido un taxi tarde y lo dejó sin darse cuenta. Pero entonces noté movimiento, como si la lluvia se apartara un segundo y el coche respirara. Había alguien dentro. 2 sombras. Me quedé helado. No podía moverme. Ni siquiera respirar. Cada parte racional de mi cabeza me decía que me marchara, que no quería ver más. Pero cuanto más miraba, más claro lo tenía. No necesitaba ver sus caras para saber la verdad. Esa noche no la enfrenté. Volví a casa, me senté en el sofá y esperé. Cuando por fin entró, horas después, empapada por la lluvia, me miró como si el problema fuera yo. ¿Por qué estás a oscuras? Me estás asustando. Podría preguntarte lo mismo, le respondí en voz baja. ¿Dónde estabas? Puso los ojos en blanco. Ay, no empieces otra vez con tus paranoias, Dani.
Te dije que el proyecto se alargó. Así era Clara, siempre con una excusa preparada, siempre la víctima de su propia historia. A la mañana siguiente, revisé su móvil mientras se duchaba. Nada sospechoso. Pero noté algo, el historial de la aplicación de taxis había desaparecido. Cada trayecto, borrado. Fue entonces cuando decidí seguirle el juego. Fingir que la creía. Dejar que pensara que tenía el control. Porque si hay algo que he aprendido reparando ordenadores, es que borrar algo no significa que haya desaparecido. Durante la semana siguiente, instalé discretamente un localizador GPS en su llavero, ella nunca notó que era mío. Me convencí de que solo necesitaba pruebas. Cierre. Pero lo que encontré no fueron solo pruebas. Fue algo mucho mayor. Algo que me hizo temblar las manos. Clara no solo veía al conductor. Trabajaba con él. Había transferencias ocultas, regulares, cuantiosas, que iban a parar a una cuenta compartida que yo ni sabía que existía. Y en ese momento lo comprendí. Aquello no era solo una infidelidad. Era una trampa. Aquella noche no pegué ojo. Mi cabeza daba vueltas como un disco duro dañado, intentando recomponer lo que acababa de descubrir. Clara no solo mentía con lo de las noches largas, estaba escondiendo dinero. Miles de euros que se movían discretamente a través de una cuenta compartida a su nombre y al del conductor. A la mañana siguiente, actuó como si todo fuera normal. Preparó café, tarareó una canción, incluso me dio un beso en la mejilla antes de salir al trabajo. La vi marcharse con esa sonrisa fingida que había perfeccionado con los años, esa que ahora me revolvía el estómago. En cuanto se fue, empecé a investigar más a fondo. Rastreé la cuenta a través de copias de seguridad antiguas de sus correos electrónicos, esas que ella había olvidado que existían. El dinero no venía de su empleo. Venía de mis clientes. Personas que habían pagado por reparaciones en mi pequeño negocio de informática, pero las facturas habían sido redirigidas a esa cuenta. Me golpeó como un mazazo. Clara había estado ayudando al conductor a desviar dinero de mi negocio. El conductor, se llamaba Gregorio, aunque todos le decían Grego, no era solo su amante secreto. Era su cómplice. Y ahora entendía por qué se ponía tan a la defensiva cada vez que le hacía una pregunta sencilla. Porque tenía miedo de que descubriera la verdad. Aquella noche la enfrenté. ¿Tranquilo? O al menos, eso intenté. Clara, le dije, ¿por qué existe una cuenta a tu nombre y al de Grego? Su cara se puso pálida durante medio segundo, y luego estalló. Eres increíble. ¿Ahora me acusas de robarte? ¿Te has vuelto loco? He visto las transferencias, respondí en voz baja. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. A lo mejor, si ganaras más dinero, no tendría que ayudarte a pagar tus dichosas facturas del negocio. La misma Clara de siempre. Siempre echando la culpa a los demás. Siempre la víctima. Pero esta vez no discutí. Solo asentí y dije. Vale. Aquel vale debió de asustarla más que cualquier grito. Porque al día siguiente, el localizador GPS mostró algo distinto. No iba a su oficina. Ni tampoco al recorrido habitual de Grego. Iba a un almacén, a las afueras de la ciudad. La seguí aquella tarde, con cuidado de no ser visto. Se reunió con Grego frente al edificio. Estaban discutiendo. Él parecía nervioso, agitando unos papeles delante de ella. Clara se los arrancó de las manos, los metió en su bolso y se marchó furiosa. Aún no lo sabía, pero esos papeles eran la clave de todo. Cuando Clara salió enfadada de aquel almacén, la seguí a cierta distancia. No tenía ni idea de que yo estaba allí, lo cual era bueno, porque la expresión de su rostro decía claramente que lo que llevaba en el bolso no eran simples recibos ni apuntes. Era algo mucho más importante. Condujo directamente hasta una cafetería del centro, la misma donde siempre decía que se quedaba, trabajando hasta tarde. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. Se sentó junto a la ventana, hojeando los papeles con nerviosismo mientras hablaba por el móvil, seguramente con Grego. No podía oír sus palabras, pero su cara lo decía todo, pánico. Esperé a que se marchara y entré. Su mesa estaba vacía, salvo por una cosa.
Un trozo rasgado de un documento que debía de haber olvidado. Tenía parte del logotipo de mi empresa. A esas alturas, la curiosidad se había convertido en una auténtica investigación. Tenía que saber qué tramaba. Así que aquella noche, cuando se quedó dormida, abrí su bolso con cuidado. Y allí estaba, una carpeta llena de documentos, todos firmados con mi nombre. Contratos, autorizaciones, papeles de préstamo. Clara y Grego intentaban vender mi negocio, el que había levantado desde cero, usando documentos falsificados. Me quedé sentado a oscuras, mirándola. Mi esposa. La mujer que un día me dijo que creía en mí más que nadie. Y ahora estaba robándome todo lo que tenía. A la mañana siguiente actué como si no supiera nada. Preparé el desayuno, le di un beso en la mejilla e incluso le hice un cumplido por su nuevo perfume, el mismo que, probablemente, le había regalado Grego. Quería que pensara que había ganado. Porque yo ya tenía un plan. Llevé los documentos falsos a un abogado amigo, alguien que me debía un favor. Me lo confirmó: si ella hubiera conseguido firmar todo aquello, habría perdido la empresa y me habría quedado con una deuda enorme. Me aconsejó presentar una demanda de divorcio cuanto antes. Pero no pensaba limitarme a divorciarme. Quería que Clara afrontara lo que había hecho. Y hacerlo de forma pública. Así que fingí ser ingenuo durante otra semana. La dejé seguir mintiendo, creyendo que yo seguía siendo el marido confiado y despistado de siempre. Hasta que llegó el giro que no vi venir. Una mañana, el abogado me llamó y me dijo: Dani, siéntate. No te vas a creer quién es en realidad Grego. Grego no era un taxista cualquiera. Era el exnovio de Clara. Aquel del que me contó, hace años, que se había marchado al extranjero y desaparecido. Y juntos, planeaban algo mucho más grande que robar mi negocio. Cuando mi abogado me dijo que Grego era el exnovio de Clara, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Durante años, ella me había contado que él había sido un error de juventud, alguien que se marchó del país después de destrozarle la confianza en la gente. Ese tipo de historias dramáticas con las que siempre lograba presentarse como la víctima. Y, por supuesto, yo la creí. Siempre lo hacía. Pero ahora todo encajaba. La manera en que lo defendía cuando yo mencionaba su nombre, el nerviosismo cuando le hacía preguntas simples. Grego nunca se había ido. Estaba aquí, llevándola al trabajo cada mañana, ayudándola a desmontar mi vida pieza a pieza. No la enfrenté enseguida. Decidí investigar más a fondo. Si se habían atrevido a falsificar mi firma, tenía que haber más. Así que empecé a revisar las redes sociales de Grego. El hombre era un imprudente. Fotos de relojes nuevos, justificantes de viajes, y una publicación etiquetada frente a un almacén. El mismo, cerca del lugar donde los había visto discutir. Fui allí al día siguiente. El corazón me latía tan fuerte que resonaba en el pasillo de hormigón. Me hice pasar por repartidor y conseguí echar un vistazo dentro del trastero. Cajas. Decenas de ellas. Todas con el logotipo de mi empresa. Clara y Grego estaban trasladando el material de mis clientes, ordenadores, piezas, incluso equipos de reparación, a ese almacén para revenderlo por internet. Ya no era solo una traición. Era un fraude. Esa noche no pude callármelo. Clara, le dije, he pasado hoy por tu almacén. La cuchara se quedó suspendida en el aire. ¿De qué estás hablando?, preguntó, con la voz tensa. Del que compartes con Grego. El que está lleno de mis equipos. Dejó caer la cuchara con un golpe seco. ¿Me estás siguiendo? ¿Te has vuelto loco? ¿Te oyes? Estás obsesionado. Me eché a reír. Bajo, amargo. No, Clara. Por fin estoy despierto. Salió furiosa, cogió el móvil y la escuché murmurar al otro lado de la puerta. ¿Lo sabe? Eso fue todo lo que necesitaba oír. A la mañana siguiente llamé a la Policía Nacional y entregué todo, los documentos, las fotos, los movimientos bancarios. No me importaba si aquello la arruinaba. Ella ya nos había destrozado a nosotros. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El inspector que tomó mi denuncia me llamó esa misma tarde y me dijo:
Señor Harris, llevamos meses investigando a ese tal Grego. Y gracias a su información, por fin podremos detenerle. Hay algo más, sin embargo, podría tener derecho a una indemnización. ¿Indemnización? No tenía ni idea de lo que eso significaba, pero al parecer, la red de fraude de Grego había estafado a decenas de empresas. El Estado planeaba embargar sus bienes y compensar a las víctimas. Por primera vez en semanas, sentí un pequeño destello de esperanza. Cuando el inspector mencionó lo de la indemnización, no le di demasiada importancia. Pensé que serían unos cuantos miles de euros, lo justo para tapar el agujero financiero que Clara y Grego habían abierto en mi vida. Pero a medida que avanzaba la investigación, me di cuenta de que aquello era mucho más grande de lo que imaginaba. Grego no era un estafador cualquiera. Formaba parte de una red bien organizada que se dedicaba a engañar a pequeñas empresas tecnológicas como la mía. Desviaban pagos, revendían equipos robados y usaban contactos internos para mover el dinero sin dejar rastro. Y Clara no era su ayudante. Era una pieza clave. Cuando la policía registró el almacén de Grego, no encontraron solo mi material. Había equipos robados de al menos 12 empresas más. Era un fraude a nivel nacional. Y el nombre de Clara aparecía en casi todos los documentos. La noche en que la interrogaron, volvió a casa hecha una furia. Nada de disculpas, ni miedo, solo rabia. «Esto es culpa tuya, Dani», gritó mientras daba vueltas por el salón. Si no hubieses estado husmeando, nada de esto habría pasado. La miré en silencio. ¿Te refieres a que si no te hubiese pillado? Durante un segundo perdió la compostura. Luego se quedó callada. Por primera vez, no supo qué decir. A la mañana siguiente, preparé una bolsa y me fui. Ese mismo día presenté la demanda de divorcio. Mi abogado me explicó que, como los delitos estaban vinculados a mi empresa, podía reclamar su parte de los bienes embargados como compensación. No tenía ni idea de que eso fuera posible. Pasaron las semanas. Clara intentó llamarme, escribirme, amenazarme, disculparse, un estado de ánimo distinto cada día. Yo lo ignoré todo. Pensé que lo peor ya había pasado. Hasta que llegó la carta. Sello oficial. Documento legal. Dentro, un aviso: Grego había aceptado un acuerdo con la fiscalía. A cambio de colaborar, sus bienes, incluidos los registrados a nombre de Clara, serían vendidos y el dinero repartido entre las víctimas. Y aquí vino el giro. El bien más valioso no era dinero. Era una propiedad. Una villa enorme en el campo, registrada bajo un alias de Clara. El gobierno no sabía que en realidad era suya, solo que había sido comprada con dinero robado. Y como yo constaba oficialmente como víctima del fraude, la villa fue transferida a mi nombre. Clara lo perdió todo, el trabajo, las cuentas, hasta su reputación. Y yo, de repente me vi dueño de una finca de lujo que valía más que todo lo que había ganado en mi vida. Pero la historia no acabó ahí. 2 semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz de mujer dijo en tono bajo: «No me conoces, pero yo trabajé con Grego. Aún no estás a salvo». La llamada llegó tarde por la noche, justo cuando empezaba a pensar que por fin todo se estaba calmando. La voz al otro lado era tranquila, baja, casi ensayada. ¿Daniel Herrera? Sí, ¿quién es? No puedo decirte mi nombre, respondió. Pero trabajé con Grego. Escúchame bien, no estás a salvo todavía. Me quedé helado. ¿Cómo que no estoy a salvo? Grego está detenido. Hubo una pausa. ¿De verdad crees que Grego lo hacía todo solo? Tenía gente detrás, y ahora ellos saben quién eres. Piensan que tienes algo que les pertenece. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No dije nada, pero ella siguió hablando. No heredaste solo una casa. En esa propiedad hay algo escondido, algo de lo que Grego nunca habló. Por eso tu mujer le ayudaba. Y ahora que ella ha caído, irán a por ti. Y colgó. Durante los días siguientes no pude quitarme sus palabras de la cabeza. ¿Una broma? ¿Una amenaza? ¿O la última pieza de aquel puzzle retorcido?
Cuando por fin fui a ver la villa del campo, entendí a qué se refería. La casa parecía intacta, incluso preciosa, jardines cuidados, muebles caros, habitaciones impecables. Pero en el despacho, tras una estantería, encontré algo extraño, una caja fuerte empotrada en el suelo. Sin combinación. Sin llave. La agente inmobiliaria me dijo que no tenían constancia de ella. Probablemente la dejó el antiguo propietario, comentó sin darle importancia. Pero yo lo sabía. Esa casa había sido de Clara. O mejor dicho, de Grego, a través de ella. Esa noche probé de todo, herramientas, códigos, suposiciones, nada funcionaba. Estuve a punto de rendirme, hasta que vi algo grabado con letras diminutas en el borde metálico. CW. Las iniciales de Clara. Fue entonces cuando me invadió la paranoia. ¿Qué si dentro no había dinero ni documentos, sino algo peor? ¿Algo que pudiera arrastrarme al mismo lío que ellos habían creado? Llamé al inspector que había llevado el caso de fraude. Me dijo que no la tocara. Deja que lo manejemos nosotros, advirtió. Si tiene relación con Grego, podría ser prueba de otra investigación. 2 días después, antes de que llegara la policía, alguien entró en la villa. Sin señales de fuerza, sin cristales rotos. Solo la caja fuerte, abierta. ¿Vacía? No se llevaron nada más. Ni el televisor, ni las joyas, ni siquiera el portátil del escritorio. Solo lo que hubiera dentro de esa caja. A la mañana siguiente, recibí otra llamada. La misma voz, pero esta vez temblaba. Me han encontrado, susurró. Lo que había en esa caja, no debía salir a la luz. Ten cuidado, Dani. Y colgó. Esa noche apenas dormí. Cada ruido me hacía dar un salto, una rama que se partía fuera, una puerta de coche al cerrarse. Incluso el zumbido del frigorífico me parecía una amenaza. Quien hubiese entrado en la villa no lo había hecho para robar cosas de valor. Había ido a por algo concreto. Y ahora ya no estaba. A la mañana siguiente conduje directo a la comisaría. El inspector Santos me recibió en el vestíbulo, con una carpeta que parecía más pesada de lo normal. Dani, dijo con tono serio, hemos estado revisando lo de la casa. Tenías razón, hay cosas que no encajan. Me pasó unas fotos por la mesa. Eran del despacho de la villa, tomadas antes del allanamiento. En el suelo se veían unas marcas rectangulares, como el contorno de varias cajas grandes. Fuera lo que guardaban ahí, explicó, no era dinero. Tenía pinta de ser equipos electrónicos, quizás servidores. Se me revolvió el estómago. Servidores. La red de Grego no iba solo de dinero, era información. Datos de clientes, credenciales de empresas, incluso contratos del Estado. Y ahora que había desaparecido, alguien tenía todo eso. Santos suspiró. Creemos que Grego escondió un sistema de respaldo, una especie de plan B. Y como tú figuras como propietario legal de la casa, algunos piensan que sabes dónde está el resto. No lo sé, dije casi en un susurro. Ni siquiera sabía que existía esa caja fuerte hasta la semana pasada. Asintió despacio. Te creemos, pero quien entró en la villa, no. Durante los días siguientes me quedé en el piso de un amigo en Madrid. Necesitaba pensar. Clara volvió a intentar ponerse en contacto conmigo, mensajes desde números nuevos, correos con nombres falsos, frases sueltas como, no sabes en qué estás metido. Y entonces, de la nada, llegó una carta. Sin remitente, sin nombre. Dentro, una memoria USB pegada con cinta adhesiva. La curiosidad pudo conmigo. La conecté a un portátil viejo y abrí el único archivo que contenía, un vídeo. Era Grego. Grabado antes de su detención. Se le veía tranquilo, casi satisfecho. Si estás viendo esto, decía, es que alguien ya ha abierto la caja fuerte. Probablemente pienses que has ganado, pero en realidad has heredado algo que no puedes borrar. Todo lo que construí, cada transacción, cada nombre, ahora te pertenece a ti, Dani. Sentí el estómago encogerse. No era una amenaza. Era una entrega. Grego me había dejado como su sucesor digital.
Y las últimas palabras del vídeo me helaron la sangre. Nunca fuiste solo su marido. Eras la tapadera. Me quedé mirando la pantalla mucho después de que el vídeo terminara, mi reflejo parpadeando sobre la última sonrisa de Grego. Eras la tapadera. Esas 5 palabras resonaban en mi cabeza como una sirena. No era una simple víctima del engaño de Clara. Era el escudo. Grego había utilizado mi empresa, mi historial limpio y mi número fiscal para ocultar toda su red. Cada pago desviado, cada transacción sospechosa, cada servidor registrado a mi nombre, todo apuntaba directamente hacia mí. A la mañana siguiente, ya no era paranoia. 2 sedanes negros estaban aparcados frente a mi edificio. Dentro, hombres con traje fingían mirar el móvil. Cuando salía por un café, uno de ellos me siguió media manzana. Fue entonces cuando lo entendí, el desastre de Grego había llegado, literalmente, hasta mi puerta. Esa misma tarde, el inspector Santos volvió a llamar. Dani, necesito que vengas a la comisaría cuanto antes, dijo. Hay una orden vinculada al nombre de tu empresa. Investigación federal. Pero tranquilo, sabemos que tú no eres el origen. Solo tenemos que demostrarlo. Fácil decirlo. Porque al caer la noche, todas mis cuentas estaban congeladas. Mi tienda, precintada por orden judicial. Y al abrir el correo, me encontré con algo peor, un mensaje de Clara. Asunto, deberías haberme escuchado. Cuerpo, te dije que el plan de Grego era más grande que los 2. Ahora todo está a tu nombre. Vendrán a por ti, no a por mí. Adiós, Dani. No respondí. Solo me quedé mirando la pantalla, incrédulo. La mujer que había fingido quererme durante años me había convertido en su chivo expiatorio legal. Pero entonces, de golpe, la situación volvió a cambiar. La misma mujer que me había llamado antes, la ex empleada de Grego, volvió a contactar. Esta vez no se ocultó. Se llamaba Lidia, y había sido su jefa de sistemas. Reúnete conmigo, dijo, y te daré todo lo que necesitas para limpiar tu nombre. Grego dejó más de una copia de seguridad. Nos vimos esa misma noche, en un aparcamiento vacío. Me entregó un pequeño disco duro, no más grande que una baraja de cartas. Esto, me dijo, es el registro original de las transacciones. Demuestra que Grego y Clara usaron tus credenciales sin tu consentimiento. No tuve ni tiempo de darle las gracias. Un coche giró bruscamente la esquina, cristales tintados, luces apagadas. Lidia me metió el disco en la mano y gritó. ¡Corre! Cuando llegué a mi coche, ella ya había desaparecido. Se había esfumado. A la mañana siguiente entregué el disco a las autoridades. Lo analizaron y confirmaron que era auténtico. En cuestión de horas, todas las acusaciones contra mí fueron retiradas. Y el nombre de Clara volvió a aparecer en lo más alto de la investigación. Pero aún quedaba un último giro. Porque el disco no solo demostraba mi inocencia. También revelaba quién era el verdadero cliente de Grego. Y no era un desconocido. Era alguien a quien yo conocía personalmente. Cuando los investigadores descifraron el disco duro, me senté frente a ellos durante lo que parecieron horas. El inspector Santos fue el primero en hablar, con voz grave. Dani, esto te va a sonar increíble. Giró la pantalla hacia mí. Y se me heló la sangre. El cliente detrás de toda la red de Grego, el que financiaba las operaciones, autorizaba las transferencias y gestionaba las facturas falsas, era alguien de mi propia empresa. Ethan Brook, mi empleado más antiguo. Mi supuesto amigo. El tipo al que había formado durante años, que venía a cenar a casa, que jugaba con mi perro y que una vez me dijo que me veía como a un hermano. Había estado filtrando información interna durante meses, precios, contactos de clientes, accesos a mis sistemas. Clara no había conocido a Grego por casualidad. Ethan los presentó. Toda aquella historia del taxi había sido una farsa desde el principio. Clara era el anzuelo emocional. Grego, el intermediario. Y Ethan, el titiritero. Cuando le enfrenté, no lo negó. Solo sonrió, con ese aire de superioridad que siempre ocultó tan bien. Eras demasiado confiado, Dani. Todos lo veíamos.
Pensabas que ser el bueno te protegía. Pero la gente como Clara ve a los buenos como una oportunidad. Por un segundo quise perder los nervios. Pero no lo hice. Solo le respondí. Tienes razón. Fui demasiado confiado. Pero cometiste un error. Levantó una ceja. Ah, sí. ¿Cuál? Que guardo copias de todos los contratos que has firmado. Incluidos los que falsificaste. Y ahí fue cuando su sonrisa se borró. La policía se encargó del resto. Ethan y Clara fueron acusados de fraude y conspiración. El nombre de Grego llenó los titulares. Y mi caso quedó, por fin, oficialmente cerrado. Un mes después recibí otra carta de la Oficina de Compensaciones del Gobierno. Esta vez no hablaban de los bienes de Grego, sino de los de Ethan. Había comprado varias propiedades a través de empresas fantasma, todas vinculadas a la red. Y como mi negocio figuraba como víctima legal, todo fue embargado a mi favor. Entre esos bienes había una casa costera, paredes de cristal, vistas al mar, silenciosa, aislada. El lugar donde Grego y Clara se reunían a escondidas. Ahora era mía. A veces voy allí los fines de semana. Es un sitio tranquilo, olas, gaviotas, viento salado. Conservé solo una cosa de toda aquella pesadilla, el llavero roto del coche de Clara. Cuelga junto a la ventana, un recordatorio de cómo algo puede parecer perfecto por fuera mientras se desmorona por dentro. Y lo más extraño de todo, el giro que nadie esperaba, llegó la semana pasada. Un mensaje anónimo. 3 palabras. Mira el altillo, Dani. Subí entre el polvo y las telarañas. Y allí, en una esquina, encontré una caja metálica. Dentro, un pendrive con una etiqueta sencilla, Next Phase. Aún no lo he abierto. Porque, por primera vez en mi vida, no estoy seguro de querer saber lo que hay dentro.